Estimadas y estimados participantes, reciban ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Omar Elías Ramírez, soy conciliador y capacitador en temas de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y el día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy importante y de gran relevancia al momento de conducir audiencias de conciliación y tiene que ver con el manejo de la fase de comunicación dentro del procedimiento conciliatorio. Bien, para comenzar, el objetivo de este video es traerles a ustedes una visión que va mucho más allá de lo básico que uno aprende en un curso de conciliación y tiene que ver en cómo entender la complejidad de la discusión de un caso en conciliación, sobre todo en esta etapa de comunicación donde las personas definen el conflicto y nosotros tenemos que hacer este trabajo de generar nuevas visiones, comprensión y además identificar intereses. Todo con la gran herramienta del conciliador, que es el diálogo. Entonces, vamos a comenzar por lo primero. ¿A quién se le otorga la palabra? Sabemos nosotros que acabada la etapa de apertura, el conciliador tiene que empezar a discutir el caso. Ya están planteadas los temas base, se sabe qué es conciliación, ya el conciliador ha intentado legitimarse y legitimar el proceso, ahora lo que viene es discutir el caso que los trae a la mesa de conciliación. Bien, ¿por dónde empezamos? Normalmente se le suele dar la palabra al solicitante, pero eso no quiere decir que sea una regla que no se pueda quebrar. En verdad, eso es un criterio que suele ser el criterio más usual que usamos los conciliadores y que además todos los que suelen participar en las audiencias lo entienden como el más lógico, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que un conciliador no pueda empezar dándole la palabra a la parte invitada. ¿Correcto? Eso va a depender un poco de lo que vaya pasando durante la audiencia. Si tenemos de repente un invitado extremadamente ansioso, que de la etapa de apertura está con mucha necesidad de hablar, de expresar las cosas, de repente es mejor empezar con él y de esa manera no solamente le permitimos que él exprese lo que quiere decir, sino además que canalice un poco esa ansiedad que pueda tener y se pueda trabajar mucho mejor la audiencia de conciliación, evitando que se puedan generar algún tipo de desborde durante el procedimiento. Bien, sabemos que hay que dar la palabra. El tema es ahora cómo lo hacemos, ¿correcto? No se trata simplemente de señor cuénteme o señor dígame o qué le parece o por qué viene usted. La idea de otorgar la palabra en verdad tiene que ver con que el conciliador debe lograr que las personas desde el inicio de la discusión del caso comiencen a exteriorizar lo que la persona entiende como problema, ¿correcto? El por qué lo entiende así y además cómo siente esto que le viene ocurriendo. Por eso es que es sumamente importante saber cómo otorgar la palabra. Los primeros relatos nos definen el conflicto. Entonces nosotros necesitamos que esa definición sea lo más clara posible, no solamente para el conciliador, sino también para ellos, ¿correcto? Porque sobre la base de esa definición del conflicto es que vamos nosotros a comenzar nuestro trabajo, ¿correcto? Empezamos construyendo, ¿correcto?, una idea de cómo deben ser las intervenciones. Ojo, no solo se trata de reglas, no solo se trata de decir, bien, no nos vamos a interrumpir, que son las pautas básicas que se suelen poner en una apertura, ¿correcto? Llamarnos por nuestros nombres, no utilizar violencia, no ofendernos, bien. Esas son reglas que se utilizan como pautas de interacción. Lo que yo me refiero va mucho más allá, es entender el por qué voy a decir algo y cómo lo debería decir, ¿correcto? Entonces, para otorgar la palabra, los conciliadores comenzamos a generar una idea de la manera como se debe hacer. Por eso es que antes de otorgar la palabra, los conciliadores hacemos movimientos como, bien, vamos a comenzar a discutir el tema que nos ha traído ahora. Bien, yo necesito entender lo que viene ocurriendo y para eso es sumamente importante que ustedes me cuenten cómo ven las cosas y por qué es que la ven de esa manera. Y también me gustaría que ustedes expresen con total libertad cómo es que les hacen sentir estas cosas que vienen ocurriendo, ¿correcto? Entonces yo le voy a pedir que al momento de hacer uso de la palabra, ustedes me cuenten, pero no solamente me cuenten hechos, sino por qué ustedes ven las cosas así. De esa manera yo voy a tener mejores criterios para entender y poderlos ayudar durante el proceso. Es así como los conciliadores, ¿correcto?, intentamos ir fomentando la idea de que al momento de expresar debo de narrar lo que entiendo, por qué lo entiendo así y cómo me siento con respecto a eso. No es muy útil intervenciones del tipo está en la solicitud,
quiero que el Señor se vaya, vengo aquí para que el Señor me pague. Porque esas, en verdad, intervenciones no nos dicen nada con respecto a lo que las personas entienden como conflictos. Recuerden ustedes que el conflicto es una cuestión de percepciones, es algo que la gente tiene en su cabeza. Entonces, los conciliadores necesitamos rescatar eso que las personas tienen en su cabeza, ¿correcto? Muy bien. Eso lo debo hacer no solamente con la persona que solicita, necesito hacerlo tanto con el solicitante como con el invitado. El uso de la palabra es sumamente importante, pero ¿qué hago yo después de que las personas hacen el uso de la palabra también? Entonces, cuando uno le da la palabra, en este supuesto, a un solicitante, el solicitante nos cuenta su visión del problema. ¿Qué tengo que hacer yo? Parafraseo. Este parafraseo debería ser un parafraseo de significado, es decir, un parafraseo que contenga tanto hechos como las emociones que uno puede rescatar de la forma como las personas nos narran, ¿correcto? Lo que ha venido ocurriendo. La idea de este parafraseo inicial no solamente es asegurarme que estoy entendiendo, es dejarle claro a la otra persona que lo comprendo. Y eso es muy importante porque eso va generando confianza con respecto a tus capacidades en el procedimiento. Si la persona confía en ti, tiene mayor predisposición, ¿correcto?, de participar en el proceso y dejarse guiar por ti. Pero si la persona entiende de que tú no tienes mucha capacidad para entenderlo, entonces no tiene la predisposición de seguirte en el proceso. Por eso ese parafraseo inicial es tan importante. Y además el parafraseo inicial es sumamente importante porque la otra parte va a escuchar del conciliador una historia mucho más clara, mejor organizada y sin connotación negativa. Muchas veces las partes no escuchan al otro, pero sí escuchan al conciliador. Por eso es que este primer parafraseo es sumamente fundamental. Recuerden, tenemos que buscar que el solicitante nos cuente su visión del problema, pero tenemos que hacer exactamente lo mismo con el invitado. Tenemos que evitar, correcto, en las audiencias que todo gire en torno a la visión de uno. Necesito rescatar la visión del otro. Por eso es que cuando le damos la palabra a la otra parte, normalmente lo que buscamos no es que se genere una réplica de lo que ha dicho el primero, sino que la persona también exteriorice su visión del problema. Por eso le decimos, bien, ahora lo que yo necesito es saber cómo ve usted las cosas. Y cuando las personas dicen, no, lo que el Señor dice es mentira, eso que ha dicho el Señor no es verdad, ¿qué tenemos que hacer los conciliadores? No permitir ese tipo de intervenciones. Muchas veces le decimos a las personas, bien, después vamos a tener un momento para conversar con respecto a las cosas que se han dicho, pero para comenzar yo necesito entenderlo para poderlo ayudar. Y es sumamente importante que me cuente cómo ve usted las cosas. Eso es lo primero para empezar a organizar esta etapa. Lo siguiente tiene que ver con que sí, preguntar. Recuerden ustedes que los objetivos de la etapa de comunicación es obtener información y la búsqueda de información gira básicamente a través del uso de preguntas. Pero a veces un conciliador dice, ¿por dónde empiezo? Esa es la primera pregunta que nos solemos hacer. ¿Y por dónde empiezo? Bien, ser organizado es una de las cosas que mejor funciona en un procedimiento conciliatorio. Entonces, los conciliadores en la etapa de comunicación, en verdad, vamos buscando reconstruir lo que las personas traen en su cabeza. Recuerden ustedes, el conflicto es una situación donde las personas perciben tener objetivos incompatibles. La idea es rescatar esas percepciones e ir construyendo una percepción conjunta de lo que viene ocurriendo. Es decir, yo necesito como conciliador generar una visión conjunta del problema y yo debo de guiarlos. Para generar esa visión conjunta del problema, mi trabajo debe permitir que la gente vaya comprendiendo qué es lo que voy haciendo, porque eso también ayuda a que ellos puedan seguirme en el proceso. Entonces, algo que nos ayuda a ser ordenados es tener una secuencia de trabajo. Una secuencia que ayuda a organizar el trabajo es empezar trabajando primero qué pasó, ¿correcto? Porque en el trabajo del qué pasó, no solamente obtengo información con respecto a qué dio origen al conflicto, qué hicieron ellos, cuáles han sido las formas que han intentado resolver el problema, sino también esto ayuda a limpiar la historia, ¿correcto? Muchas veces las personas han venido mirando las cosas desde puntos de vista tan distintos que asumen, ¿correcto?, lo que hace el otro de manera negativa. Entonces, al momento de aclarar y limpiar la historia, la gente va comprendiendo realmente qué es lo que pasa, qué es lo que pasó también. Entonces, construir una visión conjunta del problema ayuda. Lo otro que debemos hacer, o el segundo momento, es trabajar el ahora, ¿correcto? El cómo están. El cómo están me ayuda
también a saber cómo ellos están intentando resolver las cosas, pero también me ayuda a identificar los recursos que las personas tienen y que me pueden ser de utilidad para luego buscar soluciones. Y el tercer momento de trabajo tiene que ver con ubicar el qué quieren. Y esto tiene que ver ya más con la búsqueda de los intereses, ¿correcto? Sabemos que las preguntas, el por qué y para qué son preguntas que ayudan a explorar, pero eso no quiere decir que un conciliador empiece en las audiencias de conciliación preguntándole a la gente qué quiere o para qué lo quiere. O nos pasamos todo en la etapa de comunicación preguntando por qué y para qué. ¿No? ¿Por qué y para qué son preguntas que básicamente los conciliadores tenemos en la cabeza y que nos ayudan a explorar? ¿Correcto? Entonces, la idea es hacer eso en la etapa de comunicación. Recuerden, no es mágico el paso de yo no quiero llegar a un acuerdo y ahora sí quiero. No, eso no es un paso mágico, eso es un proceso que el conciliador va guiando a que las personas lo vayan siguiendo y que se logren los objetivos. Bien, las personas vienen normalmente con actitudes competitivas. Otra de las cosas que el conciliador debe de trabajar durante la etapa de comunicación es ir cambiando, ¿correcto? Esas conductas y pasar de estas conductas competitivas hacia conductas más colaborativas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que las personas dejen de verse como enemigos. Nadie pacta con su enemigo. Entonces, la idea es ir construyendo, así como intentamos construir una visión conjunta del problema, necesitamos construir una visión distinta de los actores, que los actores dejen de percibirse como enemigos. Los actores tienen que comenzar a entender de que ellos, correcto, no son enemigos y que entendiéndose como colaboradores, hay mayores posibilidades de alcanzar un acuerdo y que éste será mucho más ventajoso para ambos. Entonces, la etapa de comunicación es mucho más que hacer preguntas. En verdad tiene grandes objetivos que nos van a ayudar luego a poder construir un acuerdo. Eso es lo que los conciliadores buscamos al momento de trabajar la etapa de comunicación y para eso aplicamos todas las herramientas que se aprenden en un curso, herramientas de tipo comunicacional, de tipo procedimental y también de tipo actitudinal. Al final aplicamos todo nuestro conocimiento, habilidades y destrezas para alcanzar estos objetivos. Quiero finalizar este video planteando algunas preguntas que de repente pueda ayudarlos a ustedes a verificar cómo van trabajando sus audiencias de conciliación y es cómo entiendo el proceso y segundo, hacia dónde los quiero llevar cuando abordo la etapa de comunicación. Espero que este video les sea de utilidad. Les doy muchísimas gracias por su atención y les deseo lo mejor en este proceso. Muchísimas gracias.